todos. Y bueno, como justo había puesto acá en Instagram en español, ¿de qué vais a platicar? Mi respuesta es, vamos a Mm, hablar de la comparación, ¿sí? En todo aspecto. Al hablar del deporte tiene que ver con el rendimiento, el cuerpo, la relación con la comida. Así que va a ser un tema muy, muy controversial, vamos a decir. Pero claro. bueno, para arrancar, bueno, hola a todos. Gracias por estar acá, gracias por quedarse, por escuchar y por regalarse este tiempo también a los que están ya sea en el vivo, el grupo de Conquer Team y cualquier persona que después vaya a darle un play en Spotify, en YouTube. Así que antes de empezar, quiero decir que algo muy importante, que es que esta charla no es solamente, ¿no? para este vivo. Eh, Todo nace de Conker, ¿no? De un grupo deportivo donde buscamos acompañarnos y obviamente creo que la idea de como equipo es que todos se vayan sintiendo identificados donde sea que lo estén viendo o lo estén escuchando, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay temas que no se escuchan solo una vez. Y hay temas que se entienden distinto cuando estamos más cansados, o cuando algo no está funcionando, o cuando el cuerpo empieza a pasar factura y no sabemos bien por qué. Eh, bueno, un poco para comenzar, para quienes no me conocen, mi nombre es licenciada Sofía Chapeta, soy psicóloga, trabajo acompañando personas que están en todas partes del mundo y también a deportistas en su vínculo con el cuerpo, con el rendimiento, con la comida y con esta hermosa exigencia interna. Eh, Hoy, y algo que veo siempre repetirse una y otra vez, es que las personas que están muy comprometidas, las personas que son responsables, disciplinadas, que sienten que hacen todo lo que deberían hacer, pero siempre estas personas viven con una sensación constante de presión interna, como si nunca fuese suficiente. Y hoy quiero que hablemos un poquito de eso, no desde la teoría fría, sino desde la vida real. Quiero que mientras escuchás, mientras lo mirás, no pienses solo como deportista, sino como también como el niño o la niña que fuiste, como el adolescente que atravesó comparaciones, miradas, exigencias, y como el adulto que hoy se exige. El eje que hoy voy a hablar es la comparación, pero no solo comparación de resultados, sino esa comparación silenciosa que se mete en la cabeza, baja el cuerpo y termina influyendo en cómo comemos, cómo entrenamos, pero más que todo en cómo nos tratamos. El primer eje que voy a hablar es qué es la comparación, ¿no? ¿Cuándo nace? ¿Por qué se queda? Y quiero empezar con algo muy claro, que compararnos no está mal, compararnos es humano, ¿sí? Eso para comenzar. Segundo, es una forma básica de aprender, ¿sí? El problema no es compararnos, el problema es vivir comparándonos. La comparación se vuelve dañina cuando es constante, es automática y cuando siempre nos deja en offside, ¿no? O sea, en falta. Y esto no empieza en el deporte, esto empieza muchísimo antes. En esta charla de hoy me pareció muy interesante y muy copado volver un poquito a este niño interior, ¿no? Volver a cómo nos formamos. Porque cuando emigramos nos empezamos a cuestionar un montón de cosas, ¿no? Empezar en este vuelo constante entre quiénes éramos, quiénes somos, las culturas, el país, los principios, los valores, pam, pum, pam. Hermoso. Pero también hay algo que está sigue siendo vigente, que es cómo aprendimos todo esto. ¿Cómo éramos cuando éramos niños? ¿Cómo éramos cuando éramos adolescentes? Entonces, la infancia, por ejemplo, pensemos en la infancia, en escenas simples, cotidianas. La mesa familiar, ¿no? Y dígame que alguno de cualquiera de todos los que están acá se van a sentir identificados con estas frases. Mira cómo come tu hermano. Che, Mm, tu primo termina todo. Vos siempre sos complicado. No te levantás hasta que no termines el plato. Si él puede, vos también, ¿no? Tenés que tomártelo todo porque te hace bien. La persona ahí vomitando a la mañana. La leche. Me pasaba con la leche, no me gustaba la leche, o había marcas que me daban mucho rechazo, y me pasaba mucho eso, como, terminátelo, no te podés ir al colegio sin la leche. Hasta el diario del lunes, bueno, buenísimo que la leche se determinó en muchas formas que no está muy buena, pero al final del día yo te puedo decir que constantemente, muchos años de mi vida, viví como diciendo, hay algo que me haría bien, no lo puedo tomar porque lo quiero, porque no me gusta, y porque la forma capaz en la que me criaron fue como contraproducente, ¿no? Y así con cuántas cosas. Pero en estos ejemplos que acabo de dar no se habla de hambre, no se habla de saciedad,
no se habla de gustos, se habla de cumplir, ¿sí? El mensaje implícito era, hay una forma correcta de hacerlo, y alguien siempre lo está haciendo mejor que vos. Tu primo, tu hermano, el pibe de la esquina, lo que quieras. Tal vez eras por ejemplo, el niño que comía lento, o el que dejaba comida, o el que no tenía hambre cuando tocaba comer. Y en vez de preguntar qué te pasaba, se te comparaba. Ahí empieza a construirse algo muy profundo, que es la idea de que mirar al otro es una forma de medirte. No lo recordamos como trauma, pero sí como un patrón. Es más, parte de esto cuando estaba haciendo la charla decía, claro, hoy en día me ven comiendo a mí y yo parpadeé y no quedó una milanesa en el plato, ¿no? Pero claro, porque yo también, porque amamos la milanesa, pero además porque yo cuando era chica comía súper lento y a mí se me dejaba en la mesa si no comía lento. Me quedaba sola a veces. Y obviamente, ¿no? Ponerme en la competencia de salir de mis defensas y las cosas que no me gustan y acá estoy comiendo como si me estuvieran corriendo tres Lamborghini atrás, ¿no? Entonces, cuando hablamos de influencia, hablamos también un poco de esto de rendimiento, ¿no? Esto también pasaba, por ejemplo, el rendimiento en la escuela. Tu compañero terminó antes. Che, mirá cómo escribe, tiene una letra hermosa. Qué rápido que es con las matemáticas, ¿no? Tu hermano saca mejores notas que vos. Pero de poco, este valor personal empieza a asociarse con el resultado, no con el proceso, no con el esfuerzo. Y con el resultado, vamos a decir, y eso se guarda. Y digo, ¿no, Lucas? Algo que sabemos es que algo que más allá de los resultados vivimos diciendo que el proceso es lo más importante. Y mira cómo en nuestra niñez al final todo estaba marcado de otra forma, se citaba de otra manera. Pasemos de la adolescencia, ¿no? Cuando la comparación se vuelve corporal, ¿no? Hay momentos de la adolescencia, creo que todos pasamos por eso, y voy a hablar, bueno, obviamente de las mujeres que te crecen los pelos en todos lados, que los granos, que la menstruación, que te crecen las gomas, que te crecen las gomas. Yo siempre digo que estamos como medio deformes en un momento de la edad, ¿viste? Como que tienes cabeza más grande, que todo así es que nos amoldamos. Y en esta adolescencia la comparación cambia de escenario, ya no es solo lo que haces, es cómo te ves. Comparación en el vestuario, comparación en el espejo, comparación en fotos, comparación en redes, cuerpos, peso, formas, aceptación. Muchas personas hablaban como en frase de adolescencia como antes eras flaco, estás más grandote. Cuidado con eso. Mira cómo está tal persona. Y el cuerpo empieza a sentirse observado, no vivido, observado. Y la comida también entra ahí. Dietas tempranas, restricciones, prohibiciones, culpa por comer, y no porque el cuerpo lo pidiese, sino porque la comparación lo exigía. En esta etapa muchos aprenden a comer escondidos, a controlar, a castigarse, a desconectarse de las señales internas. Yo me acuerdo que me escondía de noche a buscar el dulce de leche, ¿viste? O escuchaba a la puerta que llegaba mi vieja y era como, run, 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 run. Esconde todo, ¿no? Porque después se te va a pasar factura, como, no te podés quejar de esta cosa si yo te vi haciendo esto, ¿no? O la famosa, yo siempre decía como, con las pastillas de arroz, que yo le decía que son como, pueden ser escudos, antibalas. También le decía que eran pastillas de cloro, porque eran tan grandotas que para mí sobrevivían muchas cosas. Y todo el mundo hablaba, cuando me acuerdo, hace muchísimos años, ¿no? Hace más de 15 años la gente, estoy grande, che, estoy grande. Bueno, hace 15 años, ponele, la gente, no te preocupes, la gente era como, no, 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 dos pastillitas, pastillas de arroz con el queso untable, así que yo decía, yo literalmente llego a comer esto y mi ansiedad aumenta un 350%, ¿no? Me daba alergia pensar en esas cosas de arroz, pero después era como la receta universal, ¿no? Era como la dieta que todo el nutricionista te daba, ¿no? Y Bueno, mirá qué loco, porque me comparaba con el nutricionista que le daba a una amiga algo, ¿no? O sea, hoy el diario del lunes, Dios, qué loco, a falta de conocimiento, cómo nos hemos llevado a distintas cosas, ¿no? Ahora, todo esto lo vamos a llevar al juego, a la exigencia, al deporte, al rendimiento. Cuando llegamos al deporte, la comparación encuentra un terreno perfecto. Porque el deporte sí, tiene números, tiene marcas, tiene tiempos, tiene rankings y muchas veces empezamos a entrenar desde el disfrute. Y en el mejor de los casos sin darnos cuenta, ¿no? Y ahí la comparación va ganando terreno.
Por ejemplo, termino el entrenamiento, estoy cansado, dice todo lo que tenías hoy, pero ves al compañero al lado que entrenó un poco más, está en una serie más, y no parece cansado, hizo una serie extra. Y ahí aparece el pensamiento automático. Yo creo que podría haber hecho más, ¿no? O al menos eso se instala un poquito en la cabeza, como ya la próxima debería hacer más, si él más lo hizo. Y ese pensamiento no nace del cuerpo. El cuerpo ya dijo hasta dónde estaba. Ese pensamiento nace de la comparación. Y así se arma un patrón. ¿Sí? Entreno, pero no alcanza. Descanso, pero con culpa. Mejoro, pero no lo disfruto. ¿Sí? En este caso, en la infancia, vamos a repetirlo, que el reconocimiento antes, cuando éramos chicos, venía solo con el logro. El error se marcaba más que el intento. El descanso era visto como vagancia, y hoy adultos descansar genera culpa. Parar genera miedo, porque parar en la historia personal significaba quedar atrás. Con respecto a las lesiones, ¿no? El cuerpo pide frenar, pero la cabeza compara. Ah, pero mira, los otros siguen, no se rehabilitó antes, me voy a quedar atrás, pero después no voy a rendir igual. Y ahí aparece el conflicto, cuerpo versus exigencia. Entonces, váyanse fijando, yo les pregunto a ustedes, ¿se les viene algún ejemplo así en base a lo que voy diciendo que hoy puedan como decir, sí, claro, ok, lo puedo relacionar por acá? Eh, a ver qué dicen los chicos. ¿Les viene alguna comparación en la cabeza? Juan, levanta la ¿Alguno mano. por ahí? Te escuchamos, Juan. Dale, yo tengo uno para compartir, pero es en el sentido justamente inverso. A mí me pasó de que cuando era joven me iba muy bien, y a mi hermana más o menos, entonces todo el tiempo la comparaban conmigo. O también a compañeros de cole. Entonces a mí al revés, lo que me pasó fue que siempre que me pasaba algo bueno lo trataba de apagar, o sea, algún color que aparecía trataba de volverme gris para desapercibido para que no venga la comparación hacia mí. Es lo mismo que está diciendo, pero desde el otro lado. No era yo el que me comparaban hacia abajo, sino los demás. Y es un garrón, tan garrón. No te digo como el que lo sufre, porque creo que es peor el que lo comparan, pero sí que te impacta después a lo largo del tiempo, porque cualquier cosa que ahora me pase a veces bueno, que alguien me reconoce algo, yo automáticamente lo apago. Digo, no, 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 frena ahí, no lo sigas, Wow, no sigas. Así que sí, pasa. wow, wow, Buena qué observación. buenísimo este ejemplo, me encantó. Y al final del día, punto de Sí. comparación, ¿no? Hay dos auges. Wow, me encanta este ejemplo, Juan, gracias. ¿Alguno Mm. más? Ah, Eh, a mí también, desde el lado Juan, ahora que lo dice, lo reconozco, lo veo, digo, que también se me reconocía como el que hacía los deportes, como el que bueno en todo, ¿viste? Y eso me exigía estar siempre a ese nivel. Como que si me comparaba con lo que siempre hacía con los otros deportes, la otra disciplina o con las cosas que me habían dicho antes. eh, y sí se transforma como en una especie de presión a rendir más o a hacerlo mejor, ¿no? Ahora que lo dijo Juan, es verdad, yo también lo veo de ese Cien lado. por ciento, 100%. Bueno, yo cuando contaba el ejemplo este de la comida, a mí me pasaba lo mismo con el deporte, pero eso del deporte se me extendió todo. Era como si yo estoy buena en el deporte, tengo que ser la mejor sumando, tengo que ser la mejor en esto, tengo que ser mejor en todo porque puedo, ¿no? Si puedo, oh, tengo que hacerlo, ¿no? O sea, si yo puedo ser el mejor en las redes porque entiendo que existe esto, que tengo que hacer esto otro, que tengo que hacer esto otro, yo tengo que hacerlo. No, no tenés que hacerlo. Capaz ese sacrificio o esa inversión emocional y energética no te acerca a lo que vos estás buscando. No, no tenés que hacer todo el 100%, porque puedo. Mi cliente, si no, tendríamos todos 20.000 títulos, ¿no? De repente, si abogada, de esto, soy lo otro, porque puedo. Y así capaz se lo pasa la vida, pero si capaz tu vida no tenés ganas de estar todo el tu vida estudiando, no tiene sentido, ¿no? Es un exigirse para por un deber ser, como cumpliendo un currículum, ¿no? A veces, ahí está en línea. O en el caso de Juano, que le pasa todo, o sea, cuando le pasan cosas hermosas, le cuesta muy probablemente, capaz, ponerse esa camiseta de sí, ¿no? Soy buenísimo en esto, gracias, agradecer, manden mi amor, lo recibo. Mira cómo, qué loco el punto de foco, ¿no? ¿Qué no, dijiste? Ah, y también algo que pasa.
es que porque algo sea fácil o lo hagas muy bien, no necesariamente es en todos los ámbitos de la vida. Entonces, no sé, por ejemplo, puedes estar estudiando algo o puedes estar haciendo deporte y te cuesta, pero porque haces otra cosa muy bien, bueno, pero a vos no te cuesta, a vos todo te es fácil. Y vos decís, no, pará, capaz que te estás esforzando en lo que estás haciendo y no es siempre así. Entonces tampoco se te reconoce el esfuerzo porque piensan Claro, que todo es igual en todos los ámbitos y no es qué así. bronca, qué bronca. Mal, Ah, bueno, mal, vos porque sos profe, me dicen a mí, dale, la puta que te claro. parió. A mí me dicen lo mismo, vos sos psicóloga, no deberías tener problemas, y yo. Claro. Yo ¿Cómo? por dentro. No me enteré de esto, alguien me dice, porque creo que apenas estoy haciendo. ¿Hay algún pase que no estoy usando, loco? Bueno, viendo un poco más de lo mismo, pero vamos a ver un poco justamente de esto, ¿no? De lo que aprendimos sin darnos cuenta. Entonces, la comparación no se queda en el rendimiento, ¿no? Baja el cuerpo y el cuerpo pasa directo a la comida. En la infancia y la comida hablamos de, a muchos crecimos, vamos a decir, escuchando temas de comida como, che, eso engorda, eso no es sano, che, después lo bajas, te lo mereces. ¿Te sacaste un excelente? Vamos a McDonald's, campeón, ¿no? Che, Mm. no sé qué. Ah, aprobaste el examen, vamos al cine. Hoy compro el pururú grande. Ah, o el premio era el combo de Mac, el pururú, ¿no? Pero la comida entonces deja de ser comida. Pasa a ser premio, castigo, control, moral. Entonces, muchas veces no se comía por hambre, se comía por horario también, ¿no? A mí mi vieja me acuerdo cuando era niña, si me llevo lo de niña era, yo me iba y andaba o sea, todo el día en bici por todos lados. Sofi, cuando vos empieces a ver que baja el sol y olés en las demás casas que están cocinando comida es cuando tenés que volver. Yo no volví más. Yo ni idea si tenía hambre o no. O sea, a mí me decían, te tenés que levantar a esta hora y pedirte alcohol, entonces a esta hora deberías estar acostada, entonces a esta hora deberías comer. Y si toda tu familia come a esta hora, tenés que comer a toda esta hora, ¿no? Y te tenés que terminar el plato, obvio. Y si no te gusta, te lo comes, ¿no? Porque acá no estamos para andar con los caprichos, andar haciendo cada uno tampoco, ¿no? Pero si no te gusta, también te lo comes. Mi gente, no tenías hambre y no te gusta, te lo tenés como mortal el día. Yo me quedaba andando en bici. Ah. Entonces, antes, ¿no? Mirá qué loco cómo se veía. No se comía por hambre, se comía por horario, por obligación, por merecimiento, por castigo. El cuerpo aprendió a no ser escuchado. ¿Está? Hasta que parece de vuelta de la adolescencia monstruosa, donde la adolescencia parece el control. Esto se intensifica. Compararse con amigas, con compañeros, bueno, en este caso ahora, me imagino, ¿no? En la virtualidad del hoy, con influencers, ¿no? Porque cuando nosotros éramos chicos, luego obviamente eso no estaba. Pero con influencers también, con esto de la perfección, o sea, toda una careteada que muchas veces no se muestra la verdad de la milanesa, ¿no? Entonces, comer menos para encajar o comer de más por ansiedad. Y muchas veces aparece la culpa. La culpa por comer, la culpa por tener hambre, la culpa por disfrutar. Te lo llevo al deporte. En el deporte muchas veces se legitima, es por el rendimiento. Pero cuando la comida se vive desde la exigencia, el cuerpo responde ¿con qué? Ansiedad, atracones, cansancio, lesiones. No porque falte disciplina, porque sobra presión. Como dice Lucas siempre y el otro del equipo, el Tommy, dice, claro, obviamente la comida es como nafta, ¿no? Es qué nafta le ponemos al cuerpo. Ayer, obvio. Pero imagínate que esa comida ya viene con todos esos pesos, ¿no? Esa relación con la comida, esa perspectiva hacia la comida, cada vez que estamos comiendo, o sea, todo eso son emociones, no es que de repente fingimos demencia y cuando estamos entrenando estamos bien. No, no, todo eso lo dejamos atrás. Chicos, somos humanos, es un proceso, es parte de todo. ¿Sí? Entonces, para ir cerrando con esta primer parte, quiero que se queden con algo, que es que nada de esto apareció de la nada. La comparación, la exigencia, la forma de tratar el cuerpo y la comida tienen historia. Historia de infancia, historia de adolescencia, historia de aprendizaje, ¿sí? Entonces, vamos a seguir hablándolo un poquito. Y el segunda parte, que la dejé ahí bien separadita, hermosa, que es la ley del espejo, que la vamos a empezar a hablar ahora,
que es ¿qué te molesta del otro? Puede ser una puerta enorme de autoconocimiento en el deporte y en la vida. Entonces, hablamos de cómo empieza su infancia, cómo se intensifica la adolescencia y cómo el deporte y la comida se vuelve exigencia constante, que muchas veces no nos deja espacio para el disfrute, ¿sí? Pero ahora vamos a ir un poquito más profundo, ¿sí? Y como con esta herramienta clara, concreta y que se va a aplicar a la vida real de todos ustedes, en lo que es con el cuerpo, el deporte y la relación con la comida, que es la ley del espejo. Ahora, antes de seguir con esta segunda parte, me gustaría preguntarles si en este relato hay algo más que se les ocurre, quisieran compartir de sus propios ejemplos. Parte de esta charla hasta el momento me pareció muy, muy copada esto de que la gente se empiece a identificar, ¿no? Donde todos podamos identificarnos, recordar un poco esta infancia y esta adolescencia para entender un poco dónde estamos parados hoy. Y por otro lado, preguntarles qué creen que es la ley del espejo. Ujú. Vale, levantó la mano. Hola. Te escuchamos, vale. Hola, vale. ¿Cómo va? Muy Em, bien, muy bien. nada, siento que resueno con un montón de cosas que Sofi menciona. Tristazo igual, porque obviamente trae a flote cosas que obviamente no están tan buenas, pero el hecho de poder ponerlo, aunque sea en palabras, a través de otra persona, es como ese llamado también a decir, che, toca enfrentarlo, toca ser honesto también con la realidad que nos atraviesa. Así que principalmente agradecer por el espacio, es hermoso poder estar acá. Em, y nada, en cuanto a la ley del espejo, calculo que no hay mejor forma de definirlo como lo pusiste vos, Sofi, como a ver, ¿por qué me molesta tanto? ¿Por qué me despierte cosas que no me resultan cómodas? Em, y empezar como a indagar un poco más por ese lado. Así que me quedo súper comprometida a este momento, me preparé el mate y estoy acá. Ah, Gracias. vos, cafecito acá. Gracias. Ay, Bien. gracias, Vale, qué digna, me encanta lo que me decís. Vos sabés que, no te voy a mentir, que creo que de las primeras charlas en Concar que, nada, sí, me pareció que un poco más chocante y también de las primeras charlas donde hay un poco más de silencio dentro de toda la participación con Lu y creo que, y en un momento te dio como un poquito de, y en realidad creo que es porque estamos todos, bueno, creo que está gustando tanto como a mí, un poco la idea de esto era recordarse, ¿sabes? Porque cuando miramos y estamos tan, o sea, como que estamos en dos partes, ¿viste? En el día a día, en la conciencia, intentando para adaptarnos a un lugar, la ansiedad del futuro, y cuando hablamos del pasado, sale más de la melancolía, ¿no? Como extrañando y todo eso, y a veces todas estas luchas, batallas, esfuerzos y cambios que queremos hacer en nuestra vida, estos nuevos hábitos, también tienen historia. Y a veces un poquito entendernos y poder recordar estas cosas nos va a dar un poquito más de, ¿cómo explicar? Un abrazo propio para poder transitarlo con un poquito más de amor, ¿no? Porque cuando a veces, si yo te digo a vos, che, escucha, volvió a jugar al hockey cuando te rompiste los cruzados, pero si te rompiste los cruzados, vos seguramente al nivel de dolor y de quilombo y de rehabilitación, cuando vuelvas a jugar al hockey, muy probablemente tengas más cuidado. Distinto a si te desguinzaste, ¿no? O sea, a veces el nivel de drama o de dolor marca un poco la experiencia antes y después. Y a veces hay muchas veces que ni siquiera nos acordamos de estas cosas. Y estas cosas marcan, y estas cosas están. Entonces, mi idea un poco en este de adultez es integrar todo un poquito, ¿no? Y volver un poco a tocar los pies en la tierra. Así que, bueno, sigamos un poquito con esto de la ley del espejo. Pero antes de Sofi, entrar, sí, había levantado la mano Juancito ahí y Lu a ver. también para compartir, porque creo que lo ves cuando levanta la mano, por eso te lo digo. No, no lo veo, dale, Morta, Dale, decir que adelante. haya algo que yo ya hablé. Carla también, Carlita. Entonces está Juan, Lucy y Carla. Bueno, dale, voy rápido yo. No, respecto del pasado, creo que esto siempre lo digo, pero no solo con la alimentación, creo que nuestros viejos hicieron lo que pudieron con los recursos que tenían y la información que tenían. Y creo que respecto de hoy,
nosotros contamos con mucha más información, más acceso a diversa información y creo que hoy es más fácil. Entonces yo digo, respecto al pasado, lo que se pudo hicieron y no, nunca voy a reclamar eso hacia atrás. Y hacia adelante, yo ya tengo 3 hijos, creo que lo mejor es no decir tanto lo que tienen que hacer, sino que nos vean hacer lo que creemos que es bueno. Si vos comes bien, ellos van a comer bien. Si vos haces deporte, ellos van a hacer deporte. Y no solo decirles lo que tienen que hacer y no hacer eso que digo. Y soy breve porque hay cola en las manos. No, No, está igual bueno lo que planteas. obvio, Juan, que la idea no es nunca desmerecer ninguna educación, esfuerzo o amor que se nos haya brindado de la forma en la que cada uno pudo, que siempre es lo mejor que podemos, ¿no? A veces no es lo mejor para el otro, pero es lo mejor que se pudo y está increíble. Pero totalmente es un poco para entender igual, ¿no? Porque no cambia nuestra historia. Entonces, justamente viene ahí a aceptar, viene en todas sus formas, sin juzgar, ¿no? Al otro, pero también entendiendo que si hay algo que lo sentimos de una forma, es importante entender que así la sentimos. Puede ser un trauma que no me lleve los botines de fútbol a fútbol, teniendo 10 y tener 40 y seguir con el trauma. Y no tiene nada que ver que no tenga valor. En su momento lo tuvo y mucho. Es mejor abrazarlo y comprenderlo, aceptarlo, para poder seguir adelante. Pero nunca juzgando. Gracias, Juan. Estaba Lucy y Carlita. Hola, Lucas, ¿cómo andan? ¿Se me escucha ahí bien? va. Sí, 10 puntos. Ah, bueno. Qué lindo, Sofi, lo que decís. Yo lo quería relacionar también con Juan. Hola, Juan. Nunca me olvido de tu podcast. Bueno, em, como que me parece muy interesante. Bueno, te va, Lu. entonces quería decir Gracias. que para mí, cuando del lado de Juan y Lucas, un poquito como que yo tenía que ser la mejor, porque si no, digamos como que ahí yo perdía esa validez o ese, como que no iba a ser la auténtica yo si no me salían bien las cosas, ¿verdad? Como que algo pasaba. Y estudié una carrera universitaria con déficit de atención, o sea, me costó un huevo. Bueno, y ahora no la estoy usando, no importa. Lo que quería decir es que em, cuando yo viajé acá a Australia, me empecé a dar cuenta que si yo quería crecer, o sea, que era profesionalmente, empecé a reír toda esa carga de perfeccionismo y de comparación con los demás, porque en definitiva yo tenía que ser mejor que otros. Entonces, en definitiva, yo sí me comparaba. Em, y y entonces al principio me fue muy difícil como tranquilizar mi sistema nervioso, y quizás algunas veces todavía sigue pasando, de decir, bueno, a ver, voy a hacer lo mejor yo que pueda, pero claro, porque es como que no es que solamente tengo que ser buena en lo que hago, tengo que entenderles el idioma, entonces como que era mucha presión en ese sentido, como el migrar fue mucha presión en ese sentido, porque no es que solamente migrar ya era difícil, sino que además en mi interior yo sentí que tenía que ser la mejor, lo que hacía. Entonces, por cosas que estaba aprendiendo a hacer, ¿no? Bueno, fin, ese es el fin. Gracias, Lu. Cara, ¿estás Tremendo, por ahí? Mm. Carlita iba a Buenas. compartir también y se sumó Joa, pero Joa se sumó nomás. Ahí levantaron. Sí, Carlita, compartinos. Quería mencionar dos cosas con respecto a la comparación. Por un lado, lo que puede generar de manera como la ansiedad. En mi caso, por ejemplo, yo trabajo en marítima y hay un aspecto muy físico en el trabajo, en el cual, por ejemplo, cómo rendís físicamente en determinadas cosas. En mi caso, apenas me promovieron fue que venía ligado con un montón de otras cosas ya, con problemas familiares en la casa, con comparación, con ser la mejor y todo ese tipo de cosas, que venía de mis padres, pero cuando lo vi reflejado en el trabajo, me generó muchísima ansiedad y eso me llevó a subir de peso, porque
me empecé a comparar con otros en el tema físico, gente haciendo trabajos mucho más fuertes de lo que yo podía hacer, siendo mucho más efectivos, productivos, y eso a mí me generaba mucha ansiedad, lo cual empecé a comer mucho más en el trabajo, snack acá, snack allá. Era una de esas cosas que la ansiedad a veces lleva, la comparación lleva a la ansiedad, y la ansiedad, bueno, a otras cosas como cosas que no están buenas para el Un cuerpo. desequilibrio, ¿no? Claro. Sí, sí. Mm. Después, otro tema también con la comparación es que también la comparación puede ser, en mi caso yo tengo mi familia, mi viejo fue obeso por 30 años hasta que falleció, casi básicamente obeso mórbido, y mi mamá nunca hizo mucho ejercicio, nunca se movía mucho, entonces hoy tiene demencia cardiovascular. Y yo me comparo con ellos dos y digo, ellos nunca tomaron una decisión para sus cuerpos de manera saludable en sus 30, 40, y es así como llegaron a sus 60, 70. Que si bien también es otro de ese tipo de cosas que llevan a una preocupación, también llevan a una movilidad y a preocuparse por uno mismo cuando empieza a compararse con la vida de otras personas o lo que otras personas, los caminos que otras personas tomaron. Me pareció como estaba bueno también pensar en la comparación. Hay veces es mala porque genera ansiedad, pero o otras cosas, pero también puede ser buena en el sentido de que te puede ayudar a tomar mejores decisiones para tu futuro. Totalmente, totalmente. 100%, 100%, Car. Y fíjate que, bueno, por eso ya he resaltado esto de, ¿no? La comparación puede ser buena, ¿no? Como hemos dicho al principio, pero no vivir comparándote, ¿no? Ahí ya estaría el problema. Entonces, 100%, porque también puede ser un modelo, ¿no? Y creo que a veces arranca como una comparación y después puede terminar como un modelo, ¿no? De lo que no queremos o de lo que sí queremos, ¿eh? Y, y- Sí. ah, Así que me encanta. Gracias, Caro, por compartir, Juan, bueno, todos ahí, así que Lu, gracias. Me encanta porque creo que algo, lo más lindo de todo esto es uno sentirse, ¿no? Identificado también y apoyado y en esta red donde todos estamos pasando, no seguramente por lo mismo, pero sí en sentimiento, en estas cosas parecidas y entender que al final del día somos todos humanos buscando lo mejor, ¿no? Para con todo esto. Así que, bueno, para seguir en esto de la ley del espejo, quiero aclarar algo muy importante, ¿sí? Que es que la ley del espejo no dice que todo lo que ves en el otro sos vos. Eso para arrancar. Quiero aclarar que eso no es, ¿sí? No es que todo lo que ves en el otro sos vos, porque eso sería simplificar demasiado. Y muchas veces genera rechazo. La ley del espejo dice algo mucho más profundo y más humano, que es que todo aquello del otro que me genera una reacción emocional intensa, ya sea bronca, enojo, rechazo o admiración exagerada, tiene relación con algo propio que no esté integrado, reconocido o permitido en nosotros mismos. No es culpa, no es juicio, es información. ¿Sí? Y para esto, veamos, para que todo esto que vamos a ver ahora sea claro y útil, vamos a trabajar con estas 4 leyes del espejo, una por una. ¿Sí? Con ejemplos concretos en cada etapa de la vida para que cada uno lo empiece a poder percibir e implementar y como incorporar con su propia historia. ¿Mm? La primera ley del espejo dice, todo lo que me molesta del otro existe en mí. Ojo, esta ley no está diciendo que sos igual al otro. Dice que eso que te molesta del otro toca algo tuyo, ¿sí? O sea, básicamente no queda en el otro y ya, ¿sí? En la infancia, vamos a hacer un ejemplo, de chico te molestaba que el compañero que no hacía nada, ¿no? Y aún así no lo retaban tanto al otro. Tal vez ahí vos decías, che, este no hace nada, ni lo retan, ¿no? Te da bronca. Tal vez vos eras el responsable, el que cumplía, el que hacía las cosas bien, y ver al otro relajado en esa falta, ¿no? En lo que te habían enseñado, te generaba enojo. No porque fueras vago,
sino porque vos no tenías permiso para no cumplir, ¿sí? En la adolescencia, te molestaba ponerle que esa persona que no se cuidaba con la comida, comía de todo, no parecía preocupado por su cuerpo, y vos sí, vos estabas ahí pendiente de qué comías, qué no, si comiste la tercera galletita, que no, que esto. Entonces, eso tocaba algo interno a vos. Yo no puedo aflojar con esto, ¿sí? Eso tiene que ver conmigo, no me permito aflojar. Por eso me da bronca esta relajación del otro. Acá hay algo mío. Ahora te llevo, por ejemplo, un ejemplo en la adultez, pero ahora relaciona con el deporte. Vamos a decir que estos son chicos de ejemplo, ¿no? Obviamente cada uno tendrá un poco de lo suyo, ¿sí? En el deporte ponele, te molesta el que afloja los entrenamientos, el que se permite descansar, el que no es tan rígido, el que parece todo tallado así, decís, oye, yo tengo ganas de entrenar hoy, así que no voy a ir, y vos ahí exigiéndote, voy a cumplir, ¿no? Pero entonces esta persona que no está tan rija, que se va para irte a descansar, decís, che, este es un responsable, ¿no? Porque no está generando un hábito, no está siguiendo, ¿no? ¿Qué onda? Pero, ¿a qué hago tuyo? ¿Qué parte mía no se permite descansar? ¿Qué me pasa cuando aflojo? Ojo, no sos igual al otro, pero esa libertad te confronta, ¿no? Entonces, siempre hay algo en este otro que tiene que ver con algo de nosotros que capaz tenemos que cambiar, reconocer, identificar, ajustar, ¿sí? Nada, yo siempre digo a mis pacientes, che, ¿esto te importa, no? Tomando un tema, una persona, una situación. No, no, no me importa en absoluto porque bla, bla, bla. Le digo, che, te una pregunta. Esto tiene, ¿no? Como si fuese una energía. Vos sentís que si es o sea, puede estar negativa, neutra o positiva, ¿no? Me parece que si no te tocas en absoluto, esto tendría una energía neutra, no tendría ni negativo ni positivo, sino claramente en alguna forma te toca, ¿sí? Porque una carga tiene. Entonces, ahora voy a la segunda ley, que es todo lo que juzgo del otro es algo que no me permito. Esta ley es clave en la comida y en la exigencia, ¿sí? No habla de defecto, habla de permiso. Por ejemplo, en la infancia, creciste poner en una casa donde había reglas estrictas con la comida. Se premiaba o se castigaba con comida. No se hablaba de hambre real. Entonces aprendiste a controlarte. En la adolescencia juzgabas a quien no se cuidaba tanto, no hacía dieta, no parecía preocupado por su cuerpo, pero en el fondo lo que había era que yo no podía permitirme eso. Bueno, el deporte, hoy te molesta ese que come post-entrenamiento sin culpa, o no mide todo, las calorías, esto, el otro, rajatabla, y se relaja y disfruta, ¿no? Y pensás, claro, así cualquiera va a rendir. Pero yo me permito disfrutar, ¿desde dónde me cuido? ¿Me cuido desde el castigo? ¿No? ¿Desde dónde me cuido? ¿Qué significa cuidarme? Entonces, a veces lo que vos juzgás en el otro es exactamente lo que estás prohibiendo. Y cada persona es un mundo, chicos. Cada cuerpo es un mundo, ni todos vamos a hacer, nos va a rendir igual el mismo deporte, ni la misma alimentación, ni cada persona es un mundo. Entonces podemos tomar modelos, ¿sí? Pero si al final del día hay algo que estamos viendo en el otro que nos genera algo y nos toca, me parece que hay algo que no nos estamos permitiendo. Como también, no, no hablemos solamente desde eso de algo que me genere bronca o rechazo del otro. Hablemos del otro lado, todo lo que admiro del otro. Esa sería la tercera ley. Todo lo que admiro del otro también está en mí. Si yo puedo ver esto en Lucas, porque llega un momento, o sea, claramente algo de esto está en mí, ¿no? Si no, no lo podría ni ver. Entonces yo resalto que tal persona es generosa y porque muy probablemente hay esa generosidad dentro mío, esa generosidad me encanta, me fascina, o porque yo lo puedo identificar o porque capaz la tengo que trabajar un poco más. Cualquiera de las dos formas está hermosa. Esta ley es una ley que suele olvidarse un poquito, pero es fundamental. Porque no todo espejo es incómodo, ¿sí? Algunos espejos muestran potencial. Vamos a decir en la infancia, cuando mirabas a tu compañero y jugabas sin miedo, ¿no? Yo me acuerdo cuando estábamos en Córdoba en el escaramujo y yo siempre tuve vértigo, ¿no? Entonces yo veía a todos que subían así, escalaban para arriba y yo decía, wow, no tienen miedo, ¿no? Se equivocaban sin vergüenza o no se exigían tanto, disfrutaban. Y eso que yo admiraba no era ajeno, era algo que yo también tenía, pero capaz en ese momento estaba apagado.
El otro me hace un poco de referencia de cosas que yo quiero o me hacen bien en mi vida también. Repito, no todo espejo es incómodo. Ahora nos vamos a la adolescencia. Por ejemplo, admirabas a esa persona que se aceptaba, a esa persona que no estaba pendiente del cuerpo, que se mostraba más libre. Y eso también vivía en vos. Capaz fue tapado por la comparación. Y lo llevamos al deporte, ¿no? Admirar a este deportista que entrena con disfrute, que escucha su cuerpo, que no se castiga, y pensás, mira, me apasioné, sí, casi tiro todo. Y pensás, che, ojalá yo fuese así. Y te cuento algo, eso también está en vos. Solo que capaz hoy está dormido, pero que puedas ver eso de ejemplo hace que vos seas potencial a poder aplicarlo, ¿sí? Si no, de primer lugar, ni siquiera lo reconoceríamos. Y la cuarta ley y última es que todo lo que el otro me hace, ¿no? Me hace, la gente hace, no nos hace, es algo que necesito trabajar también en mí. Esta ley habla de responsabilidad emocional, no de culpa. Por ejemplo, si vos cuando eras chico sentiste que exigían demasiado, o no validaban tu cansancio, o te comparaban, eso capaz quedó grabado. Si adolescente te criticaban el cuerpo, te exigían cuidarte, o no había espacio para equivocarte, vos aprendiste a exigirte solo. Si en el deporte sentís que el entorno te exige, que el entrenador te presiona, que nunca es suficiente, pregúntate, ¿yo también me trato así? ¿Yo también me invalido? Muchas veces lo que duele afuera es algo que ya hacemos adentro. Entonces, vamos a hablar en esta ley del espejo con la comida particularmente, ¿sí? Que es uno de los espejos más fuertes. ¿Por qué toca? Porque toca el control, toca el placer, toca la culpa, toca el permiso. Entonces, ejemplo, ¿no? Te molesta el que come sin culpa, ponele. En la ley 1 sería porque está tocando algo tuyo. En la ley 2 sería porque no te lo permitís. En la ley 3 sería porque admirás su libertad, ¿no? Y en la ley 4 sería porque vos te castigás más de lo que necesitas, ¿sí? El espejo no acusa. El espejo ordena, ¿sí? Entonces, para ir cerrando un poco, quiero decir que la ley del espejo no es para juzgarte, es para entenderte. Que cada vez que algo del otro te active, probá a preguntarte, ¿qué me molesta exactamente de esto? Che, ¿qué no me permito? ¿Qué admiro? ¿Cómo me trato yo? Y ahí empieza el cambio. Entonces, para cerrar con toda esta charla, quiero dejarlos con esto. Que el problema, como dijo Aikar, no es de comparación. El problema es cuando la comparación se vuelve un maltrato interno. Repito, el espejo no viene a castigarte, viene a mostrarte dónde podés empezar a tratarte mejor, ¿sí? El rendimiento mejora cuando escuchas tu cuerpo. La comida vuelve a ser cuidado y la exigencia se vuelve consciente. Así que bueno, gracias a todos por haberse quedado desde el final, lo que están viendo acá el vivo. Chicos de Conker, la verdad, no saben lo hermoso que fue que vayan ahí aportando, comentando y todo. La verdad que les agradezco de corazón. Me encanta lo que hago. Gracias, Lucky, siempre por este espacio, Conker. Y bueno, gracias siempre por animarse a todas estas personas, todos los que están escuchando acá, a mirarse con más amabilidad, a escucharse en estas incomodidades o lo que les pueda haber generado. Que sepan que, bueno, de parte de Psicóloga por el Mundo me pueden encontrar en las redes, en el Spotify de Un Café y sus Palabras Poderosas, donde también estoy subiendo siempre contenido. Eh, y el que siempre necesite algo, no dude en mandar un mensajito y yo poder ver cómo los puedo ayudar o aconsejarlos de la mejor manera. Y bueno, gracias a todos. Grande, Sofi. Quiero hacer esta observación y vos corregime si no es así, tal vez el desconocimiento lo veo así, que empezaste tratando un poco desde el análisis del pasado, ¿no? Del psicoanálisis, y después pasaste a estas teorías más conductuales con esta herramienta práctica de la teoría del espejo. Y un poco deja ver cómo sueles abordar todas tus sesiones, ¿no? Con distintas herramientas dependiendo de lo que vaya ameritando la situación. Destaco eso porque también con años de terapia lo noto con esa flexibilidad que te manejas y también hablando con varios alumnos que han
y siguen haciendo terapia con vos, que han hecho y siguen haciendo, que me dicen eso, como que sos muy versátil a la hora de tratar cada situación. Así que nada, te lo quería reconocer y bueno, como acaba de decir Sofi, lo pueden buscar por Instagram, por YouTube, por Spotify, por todas las redes. Está en el grupo, está por WhatsApp ahí, que le etiqueté en el grupo del equipo. Todo lo que necesiten en torno a eso pueden hablarle. Y bueno, gracias Sofi por compartirnos de vuelta tanto conocimiento, por iluminarnos ahí la mente con tus conceptos. Y todos los que queden con alguna cosita en el tintero, lo pueden poner por el grupo, lo seguimos charlando, le pueden mandar un mensajito a Sofi y bueno, estén atentos a la próxima reunión con Sofi que será aproximadamente dentro de un mes. ¿Ok? Gracias, Bueno, gracias Lu, gracias por esas palabras y gracias a todos. Muchas Les mando un gracias. abrazo enorme, que anden súper, súper bien. bueno, bandita, Adiós. chao. Nos vemos la próxima. Chao, chao, gracias.